Dios te bendiga, amado hermano en Cristo. Es un placer poder estar acá nuevamente en un horario especial. El día de hoy me tocó trabajo, así que no queremos dejar de predicar las buenas nuevas del Evangelio, ministrar y poder hablar la palabra del Señor, y es una gran bendición. Así que acompáñenos. En esta hora estaremos compartiendo el tema Los dos testigos. Puedas compartir, darle like, avisarle a tus amigos, hermanos que estamos compartiendo el tema Los dos testigos. Dejaremos un poco la alabanza por medio, se añadan otros hermanos. Puede levantar sus manitas y decirle: hoy soy un altar. Oh, yo soy un altar en que puede morar hoy tu dulce presencia. Oh, ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Hoy soy altar, hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia, Dios. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Diga: hoy soy un altar, soy donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Oh, soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Hoy yo soy un altar en donde puede morar hoy tu dulce presencia. Oh, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. ¿Lo puede cantar y decirle? Oh, yo soy un altar en donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Oh, oh, Gloria a Dios, amados hermanos en Cristo. Vamos a estar compartiendo el tema Los dos testigos. Y he hecho aquí un pequeño resumen de algunas preguntas que podamos nosotros, pues el día de hoy, hacernos referente a los dos testigos, las personas que más nuevecitas que están aprendiendo el Apocalipsis o escatología. Escatología significa es el estudio de los últimos días. De ahí viene la palabra escatos, últimos, y logía, que es el estudio. Entonces, a mí en lo personal me fascina mucho lo que es la escatología, y estamos aprendiendo, y lo poquito que estamos aprendiendo estamos tratando también de impartirlo
y de darlo. Nuestro Señor Jesucristo dijo que sirviéramos la comida a tiempo, y creo que son los tiempos estos que estamos viviendo, en que son temas los cuales se están viviendo cada día, en cada momento. Entonces vamos a estar hablando acerca de los dos testigos, pero también relacionándolo con los temas actuales, noticias que están pasando, y vamos a estar enseñando acerca de quiénes son los dos testigos. Se preguntarán muchos quiénes son estos dos testigos o por qué se habla de dos testigos. Quiero, antes de comenzar, leerte un versículo acerca del tema y poder orar, y de ahí continuar con las preguntas. Dice Apocalipsis, capítulo 11, versículo 3, dice su palabra: mientras tanto, yo daré poder a mis dos testigos, y ellos se vestirán de tela áspera. En otras versiones dice de tela de silicio, o un saco pesado, dice en otras versiones. Dice, ellos profetizarán durante esos 1260 días. Vamos a orar, pongámonos en oración. Padre, Señor, en esta hora nos ponemos, Señor, en tus manos, Señor. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque de la abundancia, Señor, Padre, de tu palabra nos has dado para que impartamos también y partamos el pan. Y así como aquellos dos personajes, Señor, en los cuales tú fuiste y caminaste, Señor, que iban camino a Emaús, partiste el pan, les abriste las escrituras, Señor, y les abriste los ojos del entendimiento para que creyeran que la ley y los profetas hablaban de ti. Padre, te damos gracias, Señor, porque has abierto nuestros ojos de nuestro entendimiento para reconocer que tú eres el Mesías, que tú eres el Cristo de gloria, en el cual, Señor Padre, fue sacrificio perfecto para que nosotros encontráramos perdón, paz, y estuviéramos, Señor, esa relación con nuestro Dios y Padre. Gracias, amado Señor, te ponemos este tiempo en tus manos, Señor, para que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor, por los siglos de los siglos. Padre bendito, te damos gracias y te bendecimos, Dios de gloria. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, a entregarte este tiempo en tus manos, para que tú seas glorificado, Señor. Así mismo aquellos que están en casa, escuchando tu palabra, dales entendimiento, Señor, que por medio de tu palabra puedan comprender muchas cosas, Señor, que habían estado antes ocultas, Señor, en el nombre de Jesús, y otras cosas que hasta el día de hoy hemos comprendido, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hemos tenido algunas dificultades porque no salimos en el tiempo que teníamos que salir a las 5 de la tarde, pero no hemos querido dejar de que nos edifiquemos mutuamente, usted en su casa escuchando la palabra del Señor, y aquí estamos nosotros como meseros impartiendo el pan. Así que así en su casita usted pueda encontrar en Apocalipsis 11 un tema que se habla de los dos testigos. Aparecen muchos temas en Apocalipsis acerca de la semana 70 de Daniel. Ya habíamos visto acerca del bimá de Cristo, de que la iglesia tendría que salir antes de la semana 70 de Daniel, ya que la iglesia no está puesta para ira. Y creo que es 2 Tesalonicenses 1:7, donde dice que también nuestro Dios nos ha apartado de ese tiempo de ira. Y cuando estamos empezando a leer Apocalipsis, miramos un capítulo entero, que es Apocalipsis 11, acerca de dos personajes que habla la escritura, que después de que la iglesia se va, inmediatamente llega o aparecen estos dos testigos. Una de las preguntas que podemos hacernos nosotros es, que están relacionados a este tema, es ¿cuál es la misión de ellos? Usted pueda tener estas preguntas. Yo en lo personal, cuando trato de estudiar la escritura, trato de hacerle preguntas al Señor, y de alguna manera buscándole en la escritura referente a esas preguntas, empiezo
a tratar de conectar algunas cosas que no había entendido y de repente empiezo a entender por la misma pregunta que fui a hacer. Entonces, una de las preguntas es, ¿cuál es la misión? Vamos a salirnos de aquí y a volverlo a poner, ok, ahí está. ¿Cuál es la misión de ellos? ¿Cuál es la misión de los dos testigos en la semana 70 de Daniel? Ellos van a aparecer en la semana 70 de Daniel, en los primeros 3 años y medio. Entonces, estos dos testigos, ¿cuál es la misión de ellos? ¿Por qué aparecen? Otra pregunta que nosotros podemos hacernos, y usted es libre de tomar después del estudio o ir a su casa, estando en su casa también, de tomar su Biblia. Uno trata de dar luz nada más por medio de la palabra. Y ustedes pues son los llamados a creer, a escudriñar y a velar por buscar la verdad. Dice, si el Espíritu Santo, porque muchos hablan y dicen que el Espíritu Santo se va a ir cuando la iglesia sea arrebatada. Entonces, una de las preguntas que podemos nosotros hacernos es, si el Espíritu Santo ya se fue con la iglesia, esa es una pregunta, ¿bajo qué unción o bajo quién está realizando ese poder los dos testigos? Porque dice que tendrán la capacidad de sacar fuego por su boca. Entonces, y también ya vamos a ir viendo, de llevar a cabo algunas plagas, pestes, que se van a estar realizando en la semana 70 de Daniel. Esa es una pregunta. Si el Espíritu Santo ya se fue, ¿bajo qué unción o bajo qué poder están los dos testigos? Otra pregunta referente al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo ya se fue, ¿quién sella a los 144,000? Porque la palabra dice, según Efesios, que nosotros fuimos sellados cuando creímos por medio del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo se encarga de sellar. Y otra tercera pregunta a referirse al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, como usted lo cree, como yo lo creo y como muchos lo creen. Algunos no lo creen, ¿va? Pero el Espíritu Santo es Dios. Si el Espíritu Santo es Dios, es omnisciente, es todopoderoso y está en todo lugar. Entonces quiere decir de que no hay nada que pueda esconderse del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está desde el principio, como dice en Génesis, te revoloteaba sobre las aguas, porque no había sobre quién reposar, y también hasta el final, entonces, del reino milenial, porque el mismo Señor Jesucristo, todo el poder, todos los dones, todos los milagros, fue bajo el poder del Espíritu Santo. Y la misma iglesia imparte, Dios le dio ese dote de poder bajo el Espíritu Santo. Entonces, y sabemos que, como estábamos hablando en el antiguo tema, de que en el bimá de Cristo se tomará a la primicia. Y la siguiente, podemos decirle, grupos que también forman la iglesia, pero de alguna manera no se consagraron, y ellos van a pasar en la tribulación, en la semana 70 de Daniel. Entonces, ellos no estarán solos. Esas son las preguntas que podemos hacer nosotros, las preguntas acerca del Espíritu Santo. Si Jesús fue el sacrificio perfecto de Dios, ¿será agradable a Dios lo que se ofrecerá en la semana 70 de Daniel? Ya vamos a ir viendo eso. Otra de las preguntas que podemos hacer es si el pueblo judío escuchará a estos dos testigos, porque alguien me puede decir, pero ¿qué tiene que ver Israel con los dos testigos? Bueno, tiene que ver mucho, porque los dos testigos fueron puestos para despertar a Israel. Entonces ya vamos a ir viendo eso. También otra de las preguntas es ¿por qué son los dos testigos? ¿Por qué son los dos testigos? Ya vamos a ir entrando ahorita entonces al tema, para que usted pueda ver más o menos. Estuve dando una secuencia de temas y una
de las secuencias de temas que estuve dando fue Lamentaciones, días de lamentaciones. Estuve dando también que es la abominación que se llevará a cabo en los 3 años y medio. Y también el pacto de paz, que es el cuno que se abrirá prácticamente la semana 70 de Daniel. Y a mitad de la semana 70 de Daniel se rompe el pacto. A la mitad de los 3 años y medio, en total estos son 7 años. A la mitad de los 7 años se rompe el pacto y el anticristo se quita la máscara y se desvela que realmente es el hijo de perdición. Entonces, en la parte de allá miramos nosotros que ese puntito blanco, vamos a ver aquí, vamos a irlo extiendo, ese puntito blanco que está ahí, lo quise ver de esta manera, que es el bimá de Cristo, es la escogencia de las primicias. Entonces, una vez que seamos arrebatados, esas 2 figuras que están en la parte de allá bajan, que son los 2 testigos. La iglesia sube y esos 2 testigos bajan. Y esto tal vez será otro tema, pero así como los 2 testigos suben, que están viendo, que están allá arriba, bajan, perdón, esos 2 testigos bajan. Asimismo, en Apocalipsis 9 dice que suben unos seres híbridos de abajo de la tierra. Entonces será una gran lucha. Entonces, hablando acerca de Apocalipsis 11, de los 2 testigos, vamos a ir ya entrándonos al tema. Ya sabiendo que la iglesia ya se fue. La iglesia ya se fue, y acerca de lo que voy a hablar es acerca de lo que acontecerá en la semana 70 de Daniel, pero con el tema en lupa, acerca de los 2 testigos. Acerca de los 2 testigos. Vamos a ir empezando para ir desmenuzando el tema. No creo que me voy a tardar mucho porque ya es un poco tarde, pero si no lo dejamos para tema 2, pero voy a tratar de desmenuzarlo. Dice la palabra del Señor: luego me fue dada una vara para medir, y me fue dicho: ve y mide el templo. Ok, voy a leer este versículo, lo voy a tratar de explicarlo hasta el final. Lo voy a tratar de leer todo el capítulo y después nos centramos a explicar el versículo, porque muchos hermanos tal vez nunca han tenido la oportunidad de tener una Biblia en la mano y no saben este tema. Entonces voy a leer todo el capítulo para que usted pueda tener entendimiento de lo que estamos hablando. Y también a veces hay personas que no, ya por su edad, no saben leer, o también se les es bien dificultoso leer la escritura. Entonces, para mí es una gran bendición poder leerle Apocalipsis 11 hasta del 1 al 14, y que juntos podamos desmenuzar el tema de los 2 testigos, que se dará después del levantamiento de la iglesia. Voy a leerlo. Dice, en el tema acá aparece arribita los 2 testigos. Apocalipsis 11 dice: luego me fue dada una vara para medir, y me fue dicho: ve y mide y el templo de Dios y el altar, y cuenta el número de adoradores. Esto se lo está diciendo el Señor Jesucristo a Juan, el apóstol, en visión cuando tiene. Le dice: pero no midas el atrio exterior, porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Mientras tanto, yo daré poder a mis 2 testigos, y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante 1260 días. Esos 2 profetas son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. Si alguien trata de hacerle daño, sale fuego de su boca y consume a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que intente hacerle daño. Ellos tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo que profeticen. También tienen el poder de convertir los ríos y los mares en sangre y azotar toda la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas.
el versículo 7 dice, cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo sin fondo declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará. Sus cuerpos quedarán tendidos en la calle principal de Jerusalén, la ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, la ciudad en la cual su Señor, es decir, nuestro Señor, fue crucificado. Dice, y durante 3 días y medio, todos los pueblos y las tribus, lenguas y naciones se quedarán mirando los cadáveres. ¿De quién? De los 2 testigos. Dice, a nadie se le permitirá enterrarlos. Los que pertenecen a este mundo se alegrarán y se harán regalos unos a otros para celebrar la muerte de los 2 profetas que los habían atormentado. Versículo 11. Pero después de 3 días y medio, Dios sopló vida en ellos y se pusieron de pie. El terror se apoderó de todos los que estaban mirándolos. Luego una fuerte voz del cielo llamó a los 2 profetas: suban aquí. Entonces ellos subieron al cielo en una nube, mientras sus enemigos lo veían. El versículo 13 dice, en ese mismo momento hubo un gran terremoto que destruyó la 10ª parte de la ciudad. Murieron 7,000 personas en el terremoto, y todos los demás quedaron aterrorizados y le dieron la gloria a Dios del cielo. El 14 dice, el segundo terror pasó. Mira, viene el tercer terror. Así que, amados hermanos, explicando esto último, sabemos que lo que hemos estado viendo, que el primer ay sucede en los 150 días, que son periodos de tribulación antes de la semana 70, antes de los 7 años de la tribulación. El segundo ay es en los 3 años y medio, y el tercer ay es en los últimos 3 años y medio. Viéndote de aquí, aquí es el último ay, el tercer ay. Aquí es el segundo ay. Entonces el versículo 14 termina aquí, diciendo, el segundo terror pasó. Mira, viene el tercer terror. En el 15 dice, entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo. Quiero decirte que al sonar la séptima trompeta, aquí vienen tiempos donde se le llama que las copas de la ira del Señor serán echadas, serán desbordadas sobre los moradores de la tierra que estarán en el tiempo de gran tribulación. Este es el tiempo de tribulación, y en ese momento, en ese periodo, es el periodo donde actuarán los 2 testigos durante 1260 días. 1260 días es igual que 42 meses. No saques la cuenta, amado hermano, con 31 días, porque el calendario judío solamente tiene 30 días. Entonces, según el calendario judío, cuando tú haces 42 por 30, tienes 1260 días. 1260 días, cuando lo llevas a años, son 3 años y medio. Entonces, yo quiero que estés sabiendo esto, de que sepas de que 42 meses, o 3 años y medio, o 1260 días, es el mismo periodo. Es el mismo periodo, sea para este o para este, pero son 3 años y medio siempre. Para que no se vaya a confundir, hermanito. Ahí. Entonces, vamos leyendo desde el empiezo acerca de los 2 testigos. Entonces, ya te expliqué que estos acontecimientos pues se darán en la 5ª y la 6ª trompeta. En la 5ª y la 6ª trompeta, y en la 7ª, cuando termine la 7ª, empieza la gran tribulación. Dice que estos 2 testigos aparecerán al comienzo de la semana 70 de Daniel y profetizarán para el pueblo de Israel, para despertar esa hambre para arrepentimiento.
Ya vamos a ir viendo quiénes son estos dos testigos. Solamente voy a dar algunas pistas por ahí, que la misma escritura lo dice también. Voy a hablar acerca de algunas otras visión que tienen algunos otros ministros también sobre los dos testigos. Podría decir de alguna manera algo que dijo algún predicador que dijo, de acuerdo a lo que es escatología, nadie tiene la última palabra. Nadie tiene la última palabra. Podría yo repetir esto. Nadie tiene la última palabra, pero en la escritura están fuertes señalamientos acerca de los dos testigos, y usted puede tomar su decisión de quiénes son los dos testigos. Una de las cosas que también habíamos marcado es para qué, con qué misión estarían estos dos testigos. Bueno, la misión para que estos dos testigos lleguen a la tierra va a ser para traer arrepentimiento, para señalizar el pecado de Israel. Nosotros estamos viendo aquí cómo esa abominación que se llevará a cabo en los 3 años y medio es algo en contra del sacrificio del Señor. Ya vamos a ir viendo acerca de ello. Tenemos un problema acá. Vamos a ver, vamos a seguir. Que aparezcan las imágenes. Cuando empiecen a profetizar estos dos testigos, se va a despertar un pueblo, y la escritura lo habla como los 144,000. Esas son algunas indicaciones para que ustedes puedan estar viendo qué misión van a traer estos dos testigos. Entonces vamos a ir ya desmenuzando esto. Dice Apocalipsis 11:1, dice: luego me fue dada una vara para medir, y me fue dicho: ve y mide el templo de Dios y el altar, y cuenta el número de adoradores, pero no midas el atrio exterior, porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Es decir, que al principio observamos cómo a Juan se le dice de parte del Señor, se le da una vara y le dice: ve y mide el templo. Mide el templo de Dios y el altar, y cuenta el número de adoradores. Entonces, esta parte, esta sección de la escritura, usted puede apuntar esa partecita ahí. Y en Ezequiel capítulo 41, Ezequiel 41, también se le dio a Ezequiel esa orden de poder medir el templo. Cuando nosotros miramos el contexto a Ezequiel, estaba tratando de reedificar en ese tiempo, que era un tiempo contemporáneo con Nehemías, de poder restaurar el templo y las murallas que estaban caídas en Jerusalén. Entonces se le da también a Ezequiel la orden de poder medir el templo, pero un templo que no estaba construido. Solamente Dios le dice: ve y mide a Ezequiel. 40, 41, 42, ustedes lo pueden leer, te lo estoy resumiendo. Entonces, y empieza a hablarle acerca de una profecía al Señor, diciéndole que iba a haber un hombre llamado Zorobabel, y empieza a darle esa profecía a Ezequiel. Entonces, nosotros miramos que como eran contemporáneos, hay una parte de la escritura donde dice que ellos estaban con una espada en la mano y con otra edificando, y que también había muchos del mismo pueblo del Señor burlándose, diciendo que no podían reedificar las murallas caídas de Jerusalén. Entonces miramos que es la misma porción de la escritura que lo habla a Dios al apóstol Juan. Le dice: mide el templo. Ahora, hay unas preguntas que nosotros debemos de hacer. En el Antiguo Testamento, Dios dio órdenes de sacrificio, dio órdenes de altar, dio órdenes de sacerdotes, y todo ello era sombra y figura de nuestro Señor Jesucristo. Lo habla el libro de Hebreos también. Cuando
cuando nuestro Señor Jesucristo viene, en Él se cumplen todas estas promesas, todas estas palabras. Vamos a ver si lo tengo aquí. Vamos a ver si lo tengo acá. Ok, tal vez más adelante te lo voy a leer. Pero cuando el Señor Jesucristo está con la samaritana, y tal vez tú puedas recordar este texto que es muy famoso, esta mujer empieza a hablarle de Biblia y le dice: Señor, bueno, ¿es lícito que se adore aquí en Samaria o allá en Jerusalén? El Señor Jesucristo le dice: bueno, la verdad, la salvación viene de los judíos, pero llegará la hora en que ni aquí en Samaria ni en Jerusalén adorarán, sino que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces nuestro Señor Jesucristo le está diciendo que todo lo que era sombra y figura, en Él se cumplió. Él es el templo, Él es el sumo sacerdote, Él es el carnero que fue puesto para sacrificio para nuestros pecados. Entonces Él es sombra y figura de cada uno de nosotros. ¿Por qué estoy dando referencia a esto? Porque si Él fue el cumplimiento de todas estas sombras y figuras que se habló del Antiguo Testamento, aún siendo el sumo sacerdote, ahora, ¿cómo es posible que se lleve a cabo una restauración de un templo y la Escritura dice que nosotros somos ahora morada y templo del Espíritu Santo? ¿Cómo va a haber otro templo? Entonces, al menos pueden pasar dos cosas. O al menos que nosotros no somos templo, o que ese templo que se va a construir sea el verdadero templo. Y nosotros sabemos que por el mismo tema testimonio, testigos, habiendo sido nosotros testigos de lo que, y otros también, de la transformación de vida que hemos tenido, puedan dar, somos testigos de que la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo se cumple en nuestra nueva manera de vivir. Entonces ahora el poder del Espíritu Santo del Señor ha venido a vivir en nosotros y nos ha hecho una nueva criatura, una nueva creación. Entonces realmente somos templo y morada del Espíritu Santo. Y este templo que se va a construir no es un templo del Señor. Ya te lo vamos a ir dando. Esta palabra testigo significa mártir, para que tú lo puedas tener ahí. Significa mártir. Y no me quiero ir atrasando mucho ahí en estas dos cosas, pero vamos a ir viendo ahora. Quiero darte algunas noticias que están pasando acerca del templo. Del templo. Algunos no se han dado cuenta, pero en enero Donald Trump firmó un pacto de paz y prosperidad llamado el plan o el pacto del siglo. Es decir, que este pacto va a tener la gran responsabilidad de traer paz y prosperidad a Jerusalén, trayendo consigo el que Jerusalén tome unas tierras que son de Palestina y el dar a Palestina un territorio. Ahorita nosotros estamos viendo que el pueblo palestino está peleando por un territorio. Entonces, una de las preguntas que yo me estaba haciendo es: este pacto de paz no se va a llevar a cabo porque los palestinos tendrían que aceptarlo, y no lo van a aceptar. No van a aceptar que Israel tome posesión de las tierras y ellos no hacer nada. Ahora, yo me fui a la historia y aquí me caí como condorito para atrás, porque cuando Israel fue nación en 1947, que se firmaron todos los documentos para que Israel fuera nación, todas las naciones acordaron este pacto, que Israel fuera nación, y los árabes no estaban de acuerdo. Así que aquí está la ley, pues, de lo que un día va a ser, ya fue. Entonces podemos ver aquí de que no hay necesidad de que el pueblo árabe esté de acuerdo. Solo hay necesidad de que se dé la orden de Dios, y mediante esa orden las demás naciones se congreguen y dicten una ley y se lleva a cabo. Entonces en el tiempo cuando Israel no era nación, se hizo ese pacto de que Israel fuera nación,
Los árabes no querían y siempre se llevó a cabo. Ahora Israel es nación. Ahora, este pacto por Donald Trump y Benjamín Netanyahu, que de cariño le llaman Bibi, muchos judíos, rabinos judíos, prominentes judíos, dicen que es el último ministro de Israel. Que después de Benjamín Netanyahu, ellos dicen que no va a haber otro ministro. Que bajo la dirección de Benjamín Netanyahu se va a llevar a cabo la proclamación del Mesías. Hermano, estamos cerquita, yo no sé, pero tal vez tú tienes tal vez unos 40 años, pongámosle, y Benjamín Netanyahu tenga algunos 70 por ahí. Quiere decir que solo le faltan unos 10 años para morir. Quiere decir que nosotros, esta generación, pues, según los rabinos, va a poder ver al Mesías, que es el falso Mesías, para que usted pueda entenderlo. Entonces, ya hay un pacto de paz y prosperidad que se le llama el pacto del siglo entre las naciones e Israel. Y aquí te voy a leer de BBC, dice: el plan de paz de Donald Trump propone un estado palestino con capital en Jerusalén. Este es el reconocimiento de los territorios ocupados por Israel. Se había tomado un tiempo Israel de tomar los territorios palestinos, de Cisjordania. Y en este mes es lo que se estaba llevando a cabo la fecha que siempre la estaba poniendo el pueblo de Israel, posponiendo. Entonces, y Palestina dijo que si tomaban esas tierras iba a haber guerra. Ok, eso es de acuerdo al pacto de paz y prosperidad que comenzará, como te había dicho, la semana 70 de Daniel. Claro que lleva un tiempo esto de cumplimiento, de cuándo va a empezar. Ahora, estas son las cosas que le contaba un hermano, y esta era de alguna manera mi postura de poder decir, si ellos, el pueblo, hay muchos hermanos que de alguna manera idolatran al pueblo de Israel, los idolatran, pero esta es mi postura. Yo creo, yo amo Israel, amo la Tierra Santa. Dios dijo que ellos serían como la niña de sus ojos, y en todas sus promesas nosotros nos vimos reflejados también. Pero cuando uno no entiende acerca de lo que está pasando con Israel, tiende a confundir muchas cosas y tiende a enredarse, a irse por el camino donde todos se estarán reuniendo y proclamando al Mesías, que es decir, al anticristo. Esto es un cultivo perfecto para él, para el anticristo, para el falso Mesías, porque la confusión y el idolatrar a esta nación de Israel conlleva eso, a la exaltación del anticristo. Entonces, estos rabinos, este rabino es uno de los dos más prominentes de todo Israel, Kaduri, uno que se murió, también entra entre ellos. Entonces él dijo, oigan bien, el rabino israelí dice que está teniendo reuniones con el Mesías. Amados hermanos, yo no sé si a ti no te asusta esto, pero hasta me trae un poquito de agua. Este rabino dice que está teniendo reuniones con el Mesías, amados hermanos. Nosotros que conocemos la verdad sabemos que no es el Mesías, que es el anticristo, que es el líder político que exaltarán como que fuera Jesucristo. Él dice que está teniendo reuniones con el Mesías. Abajito, es una noticia, tú lo puedes buscar. Dice, los rabinos más grandes de Israel tienen miedo de abandonar el país para no perderse la venida del Mesías. Esto es del 20 de febrero de 2020. Este es este año. Entonces, estamos viendo que hay un pacto de paz. Miramos que rabinos prominentes de Jerusalén están hablando y diciendo que están teniendo reuniones con el Mesías y que de alguna manera esto es el tiempo para que él sea proclamado y sea presentado. El yerno de Donald Trump, usted para que lo pueda apuntar ahí, él es el que está llevando a cabo las reuniones secretas con los árabes y con los judíos, amados hermanos.
¿Por qué te estoy leyendo todo esto? Porque en Apocalipsis 11 dice que a Juan se le dio una vara de medir. Y esa vara de medir era como en la antigüedad, amados hermanos, utilizaban como una vara larga. Creo que era de 30 metros, como un metro, pues, para que usted pueda entender un metro. A Juan le dijo, mira, Juan, agarra ese metro y empieza a medir las paredes. Empieza a medir el lugar santo, empieza a medir el lugar santísimo, empieza a medir el templo de Dios. Entonces empezó a medir. Entonces, una cosa es que a Juan se le está diciendo, va a haber una reconstrucción de un templo. Empieza a medir. Es el mismo paralelismo que se le dio a Ezequiel. Es acerca de Nehemías en los tiempos. Empieza a medir porque ciertamente va a haber una reconstrucción de un templo. Entonces empieza a medir, Juan va, pero Juan le dice, no midas el atrio, porque ese será entregado a los gentiles. Y no para bien, sino para que realmente el nombre del Señor, los gentiles, es decir, los que no conocen al Señor, van a blasfemar el nombre de Dios. Entonces, eso habla acerca de un levantamiento o una reconstrucción de un templo judío. Amado hermano, miramos pacto de paz, miramos rabinos que tienen comunicación con el Mesías, según ellos, y esta es una de las noticias que podemos ver, que el templo judío ya está todo listo. Tú lo puedes buscar. Esta es una maqueta que nosotros podemos buscarla. Usted ve ahí como un parque, como un lugar donde se pueden llevar a las familias. Y está ahí un judío ortodoxo diciéndole a su hijo, mira, este es el lugar santo. Y enseñándole. Es una maqueta del templo, de lo que ellos desean hacer. Muchos... que hay una organización solamente para el templo. Dicen de que se tardarían semanas en poderlo levantar el templo, porque ya todo lo tienen en maqueta. Incluso hay millonarios que están donando para la reconstrucción del templo. Una de las cosas que a mí me llamó la atención y que hablé acerca en la enseñanza de Moloch, es que muchos millonarios, tú lo puedes buscar, muchos millonarios judíos están de acuerdo en la construcción del templo, y que son blasfemos y no tienen el temor de Dios. Entonces, ¿por qué? Vamos a ir viendo. Ya tienen todo listo, dice, tienen la maqueta, tienen los sacerdotes, incluso los sumos sacerdotes. Ya vimos nosotros, amado hermano, esta palabra a mí me choca, porque si alguien me dice que ya hay otro sumo sacerdote, quiere decir de que el sumo sacerdote, que es Cristo para nosotros, el cual intercede con el Padre, para ellos queda obsoleto. Para los judíos queda obsoleto. Por eso es tan terrible, amado hermano, la labor que harán los dos testigos. Por eso te estoy hablando de esto. Esto es como una abominación a Dios que se dará de parte de los judíos. No puede haber otro templo, porque el templo no somos nosotros. Hasta que se termina el periodo de los 7 años y ya baja la Jerusalén, la Sion celestial, que ese será el tercer templo. Este será una abominación a Dios. Entonces dice que tienen los sumos sacerdotes, ya tienen la vaca rojiza, que según Levítico 20, la vaca rojiza la utilizaban para purificar. Entonces ya sabemos para nosotros quién fue esa vaca rojiza que nos purificó de todo pecado, el que es Cristo. Entonces ahí está la pregunta, ¿otro templo? Quiero leerte más o menos. Hebreos 10, 19. Tú lo puedes hacer teniendo, que es unos versículos y unos bien pesados, amados hermanos, que algunos realmente no conocen el contexto por lo cual el escritor de Hebreos habló. Hebreos 10, 19. Esos son unos textos más usados por los religiosos para decir, ve, ya pecó, ya no hay perdón o sacrificio de pecados a aquel que peca. Quiero leértelo, Hebreos 10,
19. Arribita dice un llamado a permanecer firmes. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo. ¿En cuál está diciendo? Espiritualmente, dice el escritor de Hebreo, entremos a ese lugar santísimo. Es decir, que ya no es necesario un templo. Dice, del cielo, dice, al lugar santísimo del cielo, por causa de la sangre de Jesús, por su muerte. Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo. Es decir, que había una cortina en el lugar, en el templo, y esa cortina fue rasgada. Entonces nosotros entramos a ese lugar santísimo al que entraban solamente los sumos sacerdotes una vez al año a ofrecer sacrificio. Ahora tenemos entrada continuamente. Continuamente tenemos entrada. Dice, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Es Cristo. Tenemos un sumo sacerdote. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Ahí es donde te decía yo que para ellos es la vaca rojiza. Ahora todo era sombra y figura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Ahora quiero leerte el 26, perdón. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Es que aquí es donde yo quiero que entiendas, amados hermanos. No hay más sacrificio. Los sacrificios que se estarán haciendo aquí, en este periodo, serán de abominación, porque según Hebreos 10:26 dice que ya no queda ningún sacrificio que cubra pecados, solamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección que cubre esos pecados. Entonces dice, como ya no hay más sacrificio, solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y del fuego violento. ¿Qué habrá en la semana 70 de Daniel? Habrá juicio de Dios y el fuego violento. Ahora, para decirte que este texto que estoy leyendo fue dicho por un judío que se convirtió al cristianismo a creer que Jesús era el Cristo, era el Mesías prometido, era el hijo de David. Él, este escritor de Hebreos, él dice que solamente hay perdón de pecados, solamente hay acercamiento por medio de Cristo al Padre, y que no hay templo más que el templo que nos acercamos al cielo, y que nosotros fuimos hechos también templo y morada del Espíritu Santo. Y también dice este texto que todos aquellos, no que pequen, sino que tengan la sangre de Cristo o el sacrificio de Cristo como inmundo, como que desechan ese sacrificio de Cristo para poder sacrificar animales de nuevo, entonces para ellos ya no queda más sacrificio que cubra esos pecados, porque desechan a Cristo, desechan al que puede cubrir sus pecados para sacrificar animales. Eso es lo que va a volver a hacer el pueblo de Israel, a volver a sacrificar animales. Para eso se hizo el pacto de paz, para volver a levantar el templo. Entonces para eso se están preparando ellos, para eso están esperando el Mesías. Entonces estos animales sacrificados serán abominación a Dios. Es lo que te quiero dar a entender, que todos aquellos que han rechazado a Cristo como Señor y Salvador, como aquel sacrificio perfecto, para ellos ya no hay más perdón de pecados, ya no hay más sacrificio que cubra sus pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio de Dios. Solo queda, como rechazaron al verdadero Mesías, al verdadero Cordero de Dios,
Solo queda pasar el periodo de la semana 70 de Daniel para ellos. Y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Ya vamos a ir viendo ese fuego violento también. Dice, pues todo el que rehúsa obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Entonces aquí vamos viendo la palabra de 2 testigos. Entonces dice otra vez, pues todo el que rehúsa obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Dice, piense pues cómo mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo la cual nos hizo santos como si fuera algo vulgar e inmundo. Dice, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios, pues conocemos que Él dijo, yo tomaré la venganza y yo pagaré. Usted platica con un judío, platica con algún rabino y tienen por vulgar a Jesucristo. Tienen por inmunda la sangre de Cristo, porque la desechan y dicen, no, ese no es el Mesías, ese era un profeta más. Entonces, ya dejándote claro esto, de que será abominación lo que se llevará a cabo en el levantamiento o la reconstrucción de este templo, esas son las varas de medir. Es la señal de que se levantará un tabernáculo. Miramos más abajo que encontramos una noticia de que del pastor de la iglesia Linda de República Dominicana, bajo la cual estamos en cobertura. Él señaló de que el templo ya estaba debajo, de alguna manera, del lugar cerca de la mezquita, y que ya estaban de alguna manera excavando para después dar al lugar la noticia. ¿Qué están esperando? No sé, algo tal vez la aparición del falso Mesías. Quiero leerte esta. Dice, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y Cristo es el templo en el cual nosotros adoramos. Es decir, Jesús dijo, una de las cosas por las cuales lo acusaron, dice, que él dijo, yo destruiré este templo, pero refiriéndose a su cuerpo, y en 3 días lo edificaré. Y los judíos decían, burlándose, que lo va a levantar en 3 días, y fueron mucho tiempo que han pasado que restaurando el templo. Entonces, pero Jesús estaba hablando del templo, que Él iba a ser el templo en el cual nosotros iremos a adorar al Padre. En Juan 4:21, Jesús le dice a la mujer, créeme, que viene una hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Esa hora es hoy, amados hermanos. Es hoy, amado amigo. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene ahora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores al Padre en espíritu y en verdad van a adorar. Dice, porque también el Padre de tales adoradores quiere que le adoren en espíritu y en verdad. ¿En cuál? Cristo es la verdad. En Cristo nosotros nos metemos en su templo y en Él adoramos, y somos de alguna manera agradables a Dios. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Amado hermano, ahora quiero ir avanzando con esto. Dice, luego dijo en Apocalipsis 11:2, pero no midas el atrio exterior, porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Ok, esos 42 meses en los cuales pisotearán la nación santa, está hablando de este periodo, del periodo de la gran tribulación. El Señor le dice, mira, mide el atrio, mide el templo, pero no midas el atrio, porque el atrio será entregado a las naciones. Está hablando que en este tiempo será un tiempo terrible para Israel, un tiempo terrible que buscarán esconderse. Según Daniel 12:2, lo vamos a ir buscando acá, te lo quiero leer, que lo estamos disgustando la vez pasada en la iglesia. Daniel 12,
2. Vamos a buscarlo acá. Daniel 12:2, puedes buscarlo. Tengo unos apuntes aquí. Esto es lo que acontecerá. Daniel 12:2. 12:7, perdón. 12:7 dice: el hombre vestido de lino que estaba de pie sobre el río levantó ambas manos hacia el cielo e hizo un juramento solemne por aquel que vive para siempre, diciendo: durará por un tiempo, tiempos y medio tiempo, es decir, 3 años de medio, cuando finalmente termine el quebrantamiento del pueblo santo. Todas las cosas habrán sucedido. En otras versiones dice el esparcimiento. En otras versiones dice terminará la destrucción. En otras versiones dice que el pueblo de Dios será destrozado, hablando acerca del pueblo de Israel. Cuando dice que será destruido. En otras versiones dice que habrá un gran quebrantamiento. Otras versiones dice que quedará totalmente quebrantada. Entonces en ese tiempo es donde las naciones aullarán prácticamente como una figura del atrio. Ok, ahora dice, estos dos profetas, dice el versículo 3, mientras tanto yo daré poder a mis 2 testigos, y ellos se vestirán de tela áspera, y profetizarán durante 1260 días. Ya te había dado a explicar acerca de que eran 1270 días, que también son 42 meses y también son 3 años y medio. Ahora, hay unas, yo quiero irte aquí yendo al tema. Hay algunos que dicen que es Enoc, porque no murió. Esto lo que te estoy hablando ahorita son algunas enseñanzas que tienen algunos escatólogos o algunos hermanos que han enseñado acerca de los 2 testigos. Unos dicen que es Juan el apóstol. ¿Por qué? Porque dicen de que le dijo: cómete el rollo y es necesario que profetices de nuevo. Ellos toman ese versículo y dicen: es necesario que profetices de nuevo. Algunos dicen que es Pablo, uno de los 2 testigos. Como defensa de la postura de ellos, dicen de que Pablo, hay una palabra que es exanatasis, que significa prácticamente como derramado. Yo fui derramado, pero lo hablan como que de alguna manera fue llevado, así como no. Otros dicen aún más, creo que tal vez más valientes, dicen que es Pedro. La postura de ellos que defienden de que es el primer papa. Otros hablan y dicen, como te lo había dicho, que es Enoc. Y la postura de ellos que defienden porque es Enoc es que dicen de que él no murió. Y solamente tienen esa postura. Ya vamos a ir viendo acerca de algunas otras cosas. En Zacarías 12:10 habla y dice: yo derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén como un gemido de oración, de búsqueda sobre el pueblo de Israel. Ahora, eso sucederá aquí al final. Al final no ocurrirá aquí, ocurrirá aquí. Ese gemido que Dios traerá sobre el pueblo de Israel será hasta el final de la gran tribulación. ¿Por qué? Quiero darte esta de alguna manera ver cómo estoy viendo el panorama bíblico y escatológico. Quiero irme adelantando un poco, pero en el tiempo de Moisés, el pueblo de Israel estaba siendo esclavizado, estaba esclavo. Y Faraón, la manera de cómo esclavizaba era por medio de la pobreza, por medio de poniéndolos a hacer trabajo forzoso. Ahora ha cambiado el plan del enemigo. El plan del enemigo es ponerle un pacto de paz al pueblo para que empiece a tener prosperidad y a que tenga paz en las cosas. Entonces será al revés.
Ahora, en vez de tenerlos esclavizados con trabajo forzoso, les va a dar lo que ellos piden. Entonces, vamos a ir viendo, tengo unos apuntes aquí. La palabra testigo en el concepto judicial es aquella persona que es capaz de dar fe de un acontecimiento. Oiga, por tener un conocimiento del mismo. Es decir, que un testigo es aquella persona que ha podido ver y que pueda atestiguar algo. Estos dos olivos son personas que declararán ante el tribunal del trono blanco. Ellos son los que conocen los hechos y son considerados relevantes para una resolución del asunto. Es decir, que Dios tomará el testimonio de estos dos siervos de Dios para poder llevar a cabo el juicio del trono blanco. Imagínense, hermano. Ahora, quiero leerte en Mateo 17, 1, 8. Quiero, antes de eso, leerte el 4. Dice que el 3 dice: mientras tanto yo daré poder a mis dos testigos, y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante 1260 días. Es decir, que estos dos testigos llevarán a cabo la labor de profetizar durante 3 años y medio y se vestirán de tela áspera. Esa tela áspera es un traje que los antiguos del pueblo judío se ponían. Ese traje era un traje negro, muchos lo ponen en otras versiones como un saco áspero, y se echaban cenizas. Era un traje pesado. Entonces, ahora, estos dos testigos se lo ponen. Anteriormente yo te había hablado de algunos que decían, algunos predicadores o algunas otras doctrinas, podemos decirlo, visiones de quiénes son los dos testigos. Unos decían que era Enoc. Ok, aquí yo haría un poquito para allá Enoc, porque se habla del saco de silicio, se habla de esta ropa áspera, de tela de luto. Era un dolor, era una simbología de luto cuando se ponían este traje. Apartaría no, porque esto se da nada más en el tiempo de la ley, cuando esto se da. Entonces, estos dos testigos tienen ese conocimiento de qué significa el traje de silicio. ¿Por qué lo usan? Porque en el tiempo de los 3 años y medio vendrán a profetizarle a Israel. Los judíos saben qué significa esa vestimenta de silicio. Ellos, cuando vean a estos dos testigos vestidos de silicio, a estos dos personajes vestidos de silicio, se preguntarán: ¿por qué están vestidos de silicio? ¿Por qué estos dos personajes están aquí vestidos de silicio? Entonces dice que ellos profetizarán por 1260 días. ¿Qué profetizarán? Bueno, profetizarán arrepentimiento al pueblo. Les empezará a decir: ustedes siguen poniendo la confianza en Egipto. Ustedes siguen poniendo la confianza en el faraón. Y les empezará a profetizar que se arrepientan de todas las cosas que están haciendo, porque si no se arrepienten vendrá juicio y vendrá persecución. Como sucedió con el profeta Jeremías, diciéndole: arrepiéntanse de todas las cosas que están haciendo ustedes. Si ustedes se arrepienten, Dios tendrá misericordia de ustedes. Aquí una de las preguntas que nosotros podemos hacernos es: ¿realmente Israel escuchará a los dos testigos? Y en mí que hay una respuesta, y es no. No escucharán a los dos testigos. ¿Por qué, hermano Alex, no escucharán a los dos testigos? Porque una de las cosas que nosotros miramos en la escritura es que Dios dijo que mandó profetas y mataron a los profetas. Los profetas llevaban el mensaje de Dios y ellos se tapaban los oídos, decían no. Es más, muchos profetas
fueron mártires. Y esa palabra mártir, como al principio te dije yo, eso significa testigo. Todo testigo es un mártir. Entonces, si los profetas fueron apedreados y fueron llevados a la muerte, cuando el mensaje que los profetas hablaban se encarnó, es decir, Cristo, también mataron al mensaje, también mataron a Cristo. Entonces, estos dos testigos también van a ser muertos. Ya lo vamos a ir más adelante. Para leerte en Mateo 17, del 1 al 8, que tú lo puedas apuntarlo ahí. Yo solamente quiero ir ya hablándolo acerca de ello. Antes de esto, una de las cosas también que lo vemos en en Apocalipsis 11, 4, dice que profetizarán durante 1260 días. Y miramos que es acerca del tabernáculo, acerca de la reconstrucción del templo. Ok, si fuera Pablo y si fuera Juan, el apóstol Juan, realmente Pablo estaba circuncidado, pero los judíos no lo van a tener en cuenta, porque si no tienen en cuenta hoy en día el evangelio, no van a tener en cuenta a alguien que, como Pablo, de que lo acusan como el que propagó el evangelio, propagó la blasfemia, así lo tienen. Entonces, Dios, los dos testigos son dos personajes que Dios enviará, que tienen como alta estima a los judíos. Esas son para ir nosotros sabiendo más o menos y encontrándole forma quiénes son los dos testigos. Entonces, estos dos personajes serán personas que tienen en alta admiración los judíos. Entonces, quitamos a Juan y quitamos al apóstol Juan, al apóstol Pablo, porque para ellos son abominación. Otro que podríamos también es Enoc. Muchos dicen, Enoc va a regresar. Bueno, si fuera Enoc, para entrar al templo judío tendría que ser una persona circuncidada, con un voto de circuncisión. Y eso pasó ya desde Abraham para adelante. Antes de Abraham, según la escritura, no había nadie circuncidado. Entonces, para entrar a profetizar, si el templo está reconstruido, o a los judíos o a la sinagoga, debe ser una persona circuncidada. Este es un punto muy fuerte. Los dos testigos tienen que estar circuncidados, amados hermanos. Tienen que ser parte del pueblo de Israel. Entonces, ahora, en Mateo 17, 1 al 8, amados hermanos, miramos que en Mateo 17, del 1 al 8, se aparecen dos personajes en el monte de la transfiguración. Lo vamos a leer. Mateo 17, del 1 al 8. Miramos dos personajes, amados hermanos, que están ahí presentes delante del Señor. Mateo 17, 1 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Miren la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. De repente aparecieron, dice, Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: Señor, es maravilloso, dijo, que estemos aquí. Si deseas, dije, haré 3 enramadas como recordatorio. Para ti, una para Moisés y la otra para Elías, dice. Amados hermanos, Elías vivió siglos antes que Pedro. Moisés vivió siglos antes que Pedro. ¿Cómo es posible que Pedro tenga conocimiento de que quién es Elías y quién es Moisés? Y peor aún, ¿cómo tiene conocimiento de que este es Pedro, este es Elías y este es Moisés? Sus nombres. En esa transformación de Cristo, amados hermanos, y esas son
son creo que pinceladas, amados hermanos, de lo que en la Escritura dice que cuando nosotros vamos a ser transformados, que vamos a tener ese conocimiento, amados hermanos, y vamos a reconocer a los personajes de profetas, amados. Entonces dice que estaban ahí Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Cristo, con Jesús. Amado hermano, cuando yo pude entender esto de esta manera que te lo quiero dar a entender a ti, Moisés habla acerca de la ley. Ya vamos a ir viendo algunos textos. Elías habla acerca de los profetas. Ahí estaba en evidencia los profetas y la ley, y lo que escribió la ley acerca de Cristo, señalando a Cristo. Los profetas, lo que escribieron los profetas, señalando a Cristo. Es decir, que todo lo que escribió la ley y los profetas, ahí estaban platicando con Cristo. Y era la figura. Ahora, amados hermanos, esto es una de las cosas que también pude yo unir. Están haciendo alguna pregunta aquí, vamos a ver qué es enramada. Ok, enramada es una casita que se hacía en los techos de las casas. ¿Por qué se hacían esas enramadas en los techos de las casitas, de las casas de las personas que vivían en Jerusalén? Ellos tenían una fiesta, y esa fiesta significa los tabernáculos. Era una fiesta, probablemente más adelante estemos dando una enseñanza acerca de las fiestas de Dios, que son una fiesta para nosotros, no es una fiesta solamente para Israel, pero son otros 20 pesos. En esas fiestas había una fiesta que se llamaba los tabernáculos. En esas fiestas hacían unas casitas como chozas de un material, no recuerdo el material, pero las hacían y ellos se metían adentro. ¿Qué significa eso? ¿Qué simbolizaba eso? Eso simboliza de que Dios iba a ser encarnado, que el mensaje iba a ser encarnado, se iba a meter el mensaje de gloria en una casita. Para que pueda entender, Cristo, el mensaje que hablaron los profetas, Cristo tabernaculizó, se metió en una casita. Eso simbolizaba. Entonces, cuando Pedro está hablando acerca de hacer 3 casitas, está hablando de decir, mire, yo pongo a Cristo aquí, pongo a los profetas, es decir, a Elías aquí, y pongo a Moisés aquí. Es decir, que según Pedro, estaba poniendo a Cristo de la misma estatura que Elías, y estaba poniendo a Elías de la misma estatura que Moisés. Y entonces en el versículo más adelante, nosotros nos vamos entendemos que hay una voz que para a Pedro y le dice, Pedro, no. Escuchen, dice, Pedro clamó y dice, Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haremos 3 enramadas como recordatorio. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Dice que hablando Pedro, no había ni terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió. Y desde la nube una voz que dijo, no, Pedro. Este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Entonces, la doctrina apostólica de Pedro estaba diciendo que Cristo, Moisés y Elías eran igual. Ahora, la doctrina apostólica de nuestro Señor, el Padre de los Espíritus, dice, no, escúchenlo a él. Él es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Entonces está hablando y el Padre lo pone como arriba de Moisés, arriba de Elías, Moisés, Elías y Cristo. Así que ahí está esa preguntita y ahí está esa respuesta. Entonces nosotros miramos que los 2 testigos, que esos 2 sirvientes, esos 2 siervos que hablaron de Cristo, Moisés y Elías, estuvieron en el monte de la transfiguración con 3 discípulos. Así que esos Moisés y Elías que tuvieron esa visión de quién iba a ser el Cordero y las profecías, fueron discipulados en el monte por Cristo. Amados hermanos, cuando yo vi esto de esta manera, tal vez tengo aquí esta imagen, cuando Moisés y Elías estuvieron ahí,
estaban siendo discipulados por el Cristo vivo, es decir, por Jesús, por la palabra encarnada, estaban siendo discipulados. Moisés, que escuchó de él, no habiendo sido encarnado, cuando se transfiguró ahí, lo vio encarnado. Elías lo vio encarnado. Así que Moisés y Elías ahora son testigos de Cristo también. Esto es tremendo, amado hermano. Quiero irte leyendo, siguiendo con esto. Vamos a ver algunos apuntes que tengo aquí que te puedan ayudar a servir. En Zacarías, tú puedes apuntar Zacarías 4, del 1 al 3, habla acerca también de los dos olivos. Una visión que 400 años antes de Cristo, Dios le mostró a Zacarías acerca de los dos olivos. Y en esta visión dice que esos dos olivos, y tú lo puedes leer en tu casa, por causa del tiempo quiero ir avanzando, dice que esos dos olivos estaban sumergidos en una tina como de aceite. Entonces simbolizan que están llenos del poder del Espíritu Santo. Por eso te hacía yo esa pregunta. Si el Espíritu Santo se fue, ¿con qué unción están estos dos testigos? Entonces, en Zacarías 4, del 1 al 11, tú lo puedes leer, tú lo puedes buscar, del 1 al 3, que Zacarías ve dos olivos sumergidos en una tina como de aceite, que vertían como aceite dorado sobre la tina. Entonces dice que están delante de Dios, y son dos candelabros también, que llevan luz. Entonces estos dos son como la luz que Dios les está impartiendo a los moradores de la semana 70 de Daniel. Otra, vamos a ver, para añadir otro apunte a esto, es que en la semana 70 de Daniel, vamos a buscarlo en Apocalipsis 11, nos vamos a regresar en Apocalipsis 11. Dice que estos dos profetas son dos olivos y los dos candelabros que están delante de él, Señor de toda la tierra. Si alguien trata de hacerles daño, sale fuego de su boca. Entonces dice que estos dos olivos están delante del Señor como candelabros. Miramos que un candelabro, amados hermanos, es para dar luz. Ellos estarán dando luz a otros. Cuando nosotros vamos leyendo más adelante, aparecen 144,000 de las tribus de Israel, aparecen desglosados, 12,000 de cada uno. No es un número total, es un número simbólico. Que estos dos testigos, quiero irte dando así, que estos dos testigos empezarán a profetizar y a hablar la palabra del Señor, empezarán a corregir doctrinas erróneas acerca del hebreo, amados hermanos, porque ¿quién como Moisés y quién como Elías para profetizar y enseñar, hermano, acerca de ello? Entonces empezarán a enseñar y discipularán a 144,000, que es un número simbólico. Así cuando Elías se metió a la cueva y dijo, oh Señor, no hay nadie más que solo yo, Dios le dijo, no, Elías, hay 7,000 que no han doblado rodillas. Era un número simbólico. Entonces los 144,000 del libro de Apocalipsis es un número simbólico. Es un número simbólico. ¿De dónde salen los 144,000? Bueno, salen de la predicación de los dos testigos. Para que tú puedas tener ahí, tú puedas buscarlo en Apocalipsis también, cuando dice que Dios dice que sellará. Antes de que ocurra el periodo de la tribulación, dice que Dios empezará a sellar a sus escogidos, los sellará. Entonces, según los dos testigos y la predicación de los dos testigos, ellos serán, así como te lo puedo poner en Efesios, dice que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Cuando creímos a la palabra, creo que es Efesios 1:13. Entonces, pero esa palabra tenía que ser predicada por un ministro, por un mensajero. Entonces,
ese mensajero, ese ministro, es el sellador. Él no es el sello, pero es el sellador. Entonces, estos dos testigos serán los selladores de Dios, que empezarán por medio de la predicación a traer arrepentimiento y juicio sobre la nación de Israel y sobre las naciones. Ellos empezarán a sellar. Ellos serán los selladores de Dios en el periodo de la semana 70 de Daniel. Nosotros los miramos como los 144,000 del pueblo de Israel, y aparecen otro grupo de los 144,000 también, que son naciones, que son gente que no pertenece al pueblo de Israel. Vamos a ver, para ir avanzando, amados hermanos. Dice que estos dos profetas, dice que si alguien trata de hacerles daño, sale fuego de su boca. Amados hermanos, todavía habrá personas que le querrán hacer daño a ellos. ¿Por qué? Porque detestan la verdad. Amados hermanos, si hoy en día nosotros que estamos aquí, tal vez alguien me vio y dijo, ahí está ese tal por cual, hablando la palabra del Señor, detesta la verdad. En este tiempo la inmoralidad crecerá, y aborrecerán a las personas que hablen la escritura, hablen la palabra. Entonces dice que buscarán hacerle daño, pero dice, si alguno quiere hacerle daño, sale fuego de la boca de ellos. Ahora nosotros miramos por la escritura, viendo como detectives ahí, sabiendo y buscando quién eran estos dos testigos. Nosotros miramos en Apocalipsis, tú lo puedes buscar en Reyes, que había un profeta que bajó fuego del cielo cuando empezaron a buscarlo, y ese fuego consumió a los que buscaban. Ese era Elías. Ahora, ¿por qué ese fuego del cielo bajó? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué ese fuego del cielo bajó? Si nosotros recordamos la historia, ¿por qué ese fuego del cielo bajó? No fue dado por la palabra de Elías, pero fue dado por Dios, enviado por Dios. Ahora, ese fuego bajó porque había un rey que mandó a sus sirvientes, un rey de Israel, mandó a sus sirvientes a preguntarle, creo que era Baal Peor, al dios de los filisteos, para preguntarle si iba a morir o iba a vivir. Y en eso sale a su encuentro Elías y le dice, díganle a ese su rey, a ese que manda a preguntarle a Baal Peor, que si por qué no mandó a preguntar a un profeta, que aquí hay Dios, que hay profeta de parte de Dios en Israel. Y díganle a ese su rey que va a morir, que va a morir. Entonces el rey se enoja y manda a buscar a Elías. Pero antes de eso le preguntan, ¿quién te mandó a decir de que iba a morir y que por qué tenía que andar buscando ídolos, habiendo un rey en Israel, un Dios en Israel? Fue uno que andaba vestido de tela de silicio, y el rey supo de que era Elías. ¿Por qué? Por la descripción de que andaba vestido. Entonces, en Apocalipsis 11 da unas descripciones de cómo andan vestidos los dos testigos. Y uno de ellos es la descripción de Elías. Es la descripción de Elías. Entonces, cae cuando Elías lo mandan a buscar, los siervos del rey, los mandan a buscar, creo que unos 50 para matarlos, para matar a Elías. Y Elías viene y dice, caiga fuego del cielo, si no soy yo siervo del Dios vivo. Y los consumió. Entonces, esa es una característica, que si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daños, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, amados hermanos. Nosotros miramos en Elías, como por la boca de Elías se cerró el cielo. Y dijo, díganle acá que no va a llover si no es por mi palabra. Y el cielo se cerró. Amados hermanos, nosotros miramos en la semana 70 que va a haber un quiebre económico a causa de que no va a haber producción agrícola. ¿Por qué? Porque no va a haber abundancia de cosecha por la gran sequedad que va a haber. Y eso es una de las cosas que los profetas de los dos testigos van a venir a hacer. Van a venir a cerrar el cielo, van a tener el poder de cambiar el clima, amados hermanos.
que mucho se está hablando acerca del cambio climático. Entonces, dice que si alguno quiere hacerle daño debe morir de la misma manera. Esto de aquí, amados hermanos, para que usted lo pueda entender, en la palabra hubo un rey en el tiempo de Esther, y también su tío Mardoqueo, creo que se llamó Amón, el enemigo que quiso traer muerte a Mardoqueo y al pueblo de Israel. Entonces, la misma manera que quería matar a Mardoqueo, la misma horca, la misma ejecución, forma de ejecución que quería traer sobre ellos, de la misma manera murió su enemigo. Entonces es un ejemplo de cómo morirán aquellos que quieran atentar contra los dos testigos. Entonces dice, tendrá poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Dice, tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Amados hermanos, nosotros miramos como te lo había adelantado, en el tiempo de la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, miramos que es el mismo tiempo que Moisés fue llamado para que libertara al pueblo. Y no solamente fue él, fue Aarón. Entonces, Aarón y Moisés fueron dos testigos en el tiempo de Moisés. Aarón y Moisés. Ahí fueron los dos juntos al faraón para decirle al pueblo de Israel que se arrepintiera y creyera en la palabra, que el gran Dios los había mandado, y de traer juicio sobre Egipto. Entonces estos dos testigos asimismo traerán juicio, como trajo Moisés en el tiempo de Egipto. ¿Y quién cambió las aguas? ¿Quién convirtió las aguas en sangre? Moisés. Entonces, no dice Apocalipsis 11 quiénes son los dos testigos, pero sí da descripciones de quiénes son los dos testigos, para que nosotros vayamos más o menos haciendo un lado aquellas otras opiniones que no están en la descripción. Dice, para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Entonces nosotros miramos en el tiempo de Egipto que a Moisés se le dio la potestad de herir la tierra con todas las plagas. Ahora, quiero que entiendas esto, y de esta manera lo he entendido. Aparecen los 4 jinetes del Apocalipsis, traen las plagas, algunos traen muerte. El primero pues trae esa aparición del anticristo, pero creo que es el tercero donde trae la plaga. Ellos empezaron a cabalgar desde un principio. Ellos son, ese caballo amarillo es donde cabalga la muerte, es donde cabalga la enfermedad, es donde cabalga todas aquellas plagas. Ahora, en el tiempo de los dos testigos, quienes llevarán a cabo las plagas, ya no es el jinete. Según aquí, en el tiempo de los 3 años y medio, es los dos testigos. Uno de los dos testigos va a tener la capacidad, es decir, Moisés va a tener la capacidad de herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. Entonces, en los 3 años y medio estamos viendo, amados hermanos, quien lleva ahora la batuta de convertir las aguas en sangre, que nosotros miramos acerca ahí de las trompetas, acerca de los árboles que agarraron fuego y muchas otras cosas. Miramos que todas estas plagas, los dos testigos son los que las llevan a cabo. Vamos a ir viendo una de las cosas que quiero ahorita, que lo tengo, ya voy terminando unos 5 minutos, unos 15 minutos, regálenme 15 cada uno. Una de las dos cosas que quiero que puedas entender también es que también se le llama testigo a la forma, ¿cómo te le puedo decir? Al utensilio o al artefacto que utilizan los corredores cuando van tratando de correr, y entonces uno se lo pasa al otro. Es una carrera continua de, ¿cómo se le podría decir? De equipos. Entonces un personaje corre hasta una distancia y le da ese artefacto. Ese artefacto que se lo da se llama testigo.
testigo. Es decir, para que puedas entender conmigo, la iglesia está corriendo, amados hermanos, corre la iglesia, y en ese momento que aparecen los dos testigos, como los corredores, ese báculo se llama testigo, incluso se lo da al despertar, no de Israel, porque como yo te dije al principio, Israel es una nación, pero los que viven ahí se llaman Jacob. Jacob significa engañador. Entonces, estos dos testigos van a despertar a ese engañador. Y ese tiempo en que los dos testigos profetizarán será como el tiempo cuando Jacob peleó contra el ángel y no quería arrepentirse, y hasta que el ángel lo descoyuntó, se arrepintió. Ese será el tiempo hasta que los dos profetas, los dos testigos, traigan juicio sobre Jacob. Despertará y empezará, ahí se darán cuenta de que ellos tomaron al anticristo como Mesías, y se darán cuenta ahí de que habían cometido un gran error, y el Mesías, el falso Mesías, se quitará la careta, y empezará a perseguir a los que ahora realmente son Israel. Ahorita no son Israel. Ahorita ellos tienen nombre de que viven como Israel, tienen nombre de que viven, pero están muertos. Ellos se llaman Jacob. Son pueblo escogido, tienen promesa de Dios, sí, tienen promesa de Dios, pero son Jacob. Hasta que los dos testigos estén ahí testificando contra ellos, diciéndoles que por qué van a construir un templo, y que ese sacrificio que fue quitado fue sombra y figura de Cristo. Predicarán a Cristo en esos 3 años y medio. No puede haber otro testimonio. Ellos fueron testigos en el monte de la transfiguración, y testificarán y traerán milagros, señales y prodigios, porque dice en la predicación de Pablo, los judíos piden señales porque conocieron a un Dios que hacía milagros y señales cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y los griegos piden sabiduría. ¿Por qué? Porque para ellos el Dios era la sabiduría, la razón. Entonces, en ese tiempo conocerán que realmente Dios habla por medio de la boca de ellos. Quiero ir avanzando acá, amados hermanos, y terminando. Dice que consume, dice, el fuego que sale de su boca a sus enemigos. Y dice, y así debe morir cualquiera que intente hacerle daño. Ellos tienen el poder para cerrar los cielos que nos lleva durante el tiempo y profeticen, dice. También tienen el poder de convertir los ríos y los mares en sangre. Ya vimos que ese poder lo tenía Moisés. Cuantas veces quieran, con toda clase de plagas. Cuando los dos testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia, ¿cuál bestia, amado hermano? Esta, la bestia que sube del abismo, es decir, que el que hará el pacto de paz allá y prosperidad, ese será el falso Mesías, y ahí vendrá y engañará a los Jacob, como Labán engañó a Jacob, lo engañará por un tiempo. De repente Dios le habla, así como Dios le hablará por medio de los dos testigos a Jacob, lo lleva al tiempo donde va a pelear para el arrepentimiento. Ahí se dará cuenta. Entonces la bestia, el dragón, Satanás, para que entiendan, entonces él se encarna, amados hermanos, se encarna en este falso Mesías. Y dice, la bestia que sube al abismo sin fondo declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará. Es decir, que Dios le va a dar la autoridad al anticristo para que se vaya contra los dos testigos y los mate. Pero ese será el tiempo de cumplimiento. Ese será el tiempo que Dios había destinado para los dos testigos, 1260 días. El tiempo de los 3 años y medio se ha terminado, y Dios permitirá que mueran. Entonces dice, declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará, y sus cuerpos quedarán tendidos en la calle principal de Jerusalén, dice, la ciudad que simbólicamente se llama Sodoma,
y Egipto, la ciudad en la cual su Señor fue crucificado, amados hermanos. Y durante 3 días y medio todos los pueblos y todas las tribus, lenguas y naciones se quedarán mirando los cadáveres. Entonces dice que durante 3 días y medio ellos quedarán tendidos ahí y todo el mundo los mirará. ¿Cómo puede ser que todo el mundo los mirará? Bueno, por medio de la web, por medio del internet, por medio de teléfono, por medio de... Eso será un acontecimiento impresionante. Como aquellas 2 personas que atormentaron con el mensaje de la verdad en los 3 años y medio, dicen que los atormentaban y se alegrarán y se enviarán regalos unos con otros, porque aquellos 2 testigos ya hacían muertos y estaban sus cadáveres ahí. Entonces dice que por 3 días y medio estarán ahí. Dice, a nadie se le permitirá enterrarlo. Solo los que pertenecen a este mundo se alegrarán y se harán regalos unos a otros para celebrar la muerte de los 2 profetas que los habían atormentado, amados hermanos. Ahora entiendo yo a veces cómo me dicen, no prediques el evangelio. No, de Dios no. Porque es un tormento para ellos, la verdad, amados, porque es un estorbo para el pecado. Estos 2 testigos serán estorbo para la degeneración que habrá y la perversidad que habrá para este tipo de generación. Entonces serán como esos estorbos que no podrán hacer lo que quieran hacer, porque tendrán ahí enfrente a aquellos que les dirán, no, esto es pecado, esto es idolatría, esto es adulterio, esto es fornicación. Entonces tendrán a esos 2 testigos y se alegrarán cuando mueran, dice. Pero después de 3 días y medio, Dios sopló vida en ellos y se pusieron de pie. Entonces imagínense, amados hermanos, qué show será ese. Que después de 3 días y medio, los cadáveres ahí, y después de 3 días y medio, ellos van a tomar soplo de vida de parte de Dios, amados hermanos. Y aquí es donde yo me hago la pregunta de nuevo, si no es por medio del Espíritu Santo, como dicen uno, por medio del Ruach HaKodesh, si no es por medio de él, ¿cómo va a poder vivir otra persona? Entonces realmente el poder del Espíritu Santo va a estar desde principio a fin. Entonces dice, el terror se apoderó de todos los que estaban mirándolos. Dice, luego una fuerte voz del cielo llamó a los 2 profetas, suban aquí. Entonces ellos subieron al cielo en una nube, mientras sus enemigos lo veían. Y en este mismo momento hubo un gran terremoto que destruyó la 10ª parte de la ciudad. Entonces, esta es una profecía acerca de un gran terremoto que sucederá en Jerusalén. Amados hermanos, en Jerusalén habrá un gran terremoto. Mientras que 7,000 personas en el terremoto murieron, dice. Y todos los que quedaron aterrorizados y les dieron la gloria a Dios. Amados hermanos, después de esto no es que las personas se arrepintieron, sino es que realmente dirán, estos 2 eran hombres de Dios, pero seguirán en su blasfemia, seguirán en su concupiscencia, seguirán amando más las tinieblas que la luz. Entonces al final dice, el segundo terror pasó. Amados hermanos, quiero terminar con esto, de que estos 2 testigos en el tiempo de la gran tribulación, el tiempo de la tribulación, traerán arrepentimiento, traerán juicio, tratarán de volver que esa llama acerca de Dios, de Hashem, como pueden decir otros, reviva en aquellos que realmente son judíos de corazón, porque no todo el que dice que es judío, sino es judío aquel que es de corazón. No todo el que haya nacido en Israel es judío. No todo el que haya nacido en Israel ama a Dios. Ellos profetizarán en este tiempo de gran aflicción. Ahora nosotros y otros hermanos están siendo testigos también, sirviendo de testigos a Dios y trayendo arrepentimiento a los corazones. Si tú no conoces a Jesús como Señor y Salvador, amados hermanos, yo quiero presentártelo.
para que tú puedas reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Ya no hay otro templo en el cual nosotros podamos buscar e irlo a adorar. Él ha hecho un templo y un sacrificio más perfecto que cualquier cosa, en el cual nosotros podemos buscar al Padre, reconocer a Dios como Señor por medio de Cristo. Quiero darte las gracias por haber estado juntamente con nosotros, poder compartiendo el tema, los dos testigos. No sé si hay alguien o saludos o atenciones. Vamos a bendecir los hermanos. Quiero darle saludos a la pastora Rosana, a mi suegro, a la esposa de Cruz, Elizabeth, a nuestra hermana, que realmente ha sido de gran bendición para nosotros, nuestra hermana. Saludos también al hermano Cruz, saludos a nuestros hermanos también que nos están viendo desde Honduras, a nuestro hermano Toñito, y a los demás hermanos, a nuestra hermana Dunia también, a mi hermana de México también. Saludos a aquellos también que no están saliendo, o que tal vez ven el mensaje grabado. Saludos a todos ustedes. Si tienen preguntas me las pueden enviar, también puedo responderles algunas. Este fue un tiempo especial que lo hice. Trataremos de ver la manera de poderlos hacer siempre a las 5 de la tarde, todos los sábados. Puedan ustedes acompañarnos. Y estamos abiertos a preguntas o a discipulados. Si quieren también enviarnos tiempo de oración también, amados hermanos. Sin más, quiero orar, a terminar el tiempo con la oración. Y tú que tal vez no conoces a Cristo, invitarte a que puedas tomar a Cristo como Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de compartir el tiempo, Señor. Hoy, días escasos, tiempos en los cuales hemos hablado, Señor, tu palabra, tiempos en los cuales estamos dando advertencia de las cosas que sucederán y que están sucediendo también, Padre, para que tu iglesia se mantenga despierta, para que la primicia se mantenga despierta, Señor, y no sea engañada, Señor, Padre, con los tambores o con las música que se estará llevando a cabo para que puedan, Señor, adorar al anticristo. Señor, que podamos ser, Señor, como esas voces de los dos testigos que pasarán en el tiempo de la semana 70, pero ahora tú estás levantando voces, tú estás levantando mensajeros para que lleven tu mensaje y advertir a la iglesia, Señor, que se aproxima el tiempo, se aproxima el llamado, Señor, desde los cielos, para que podamos ser, Señor, recogidos y ser levantados, Señor. Ayúdanos a que seamos preparados y a preparar a otros para la novia del Cordero. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, Padre, aquel que ha sido parte de la iglesia, que ha sido parte de la novia del Cordero y tiene sucias sus vestiduras, puedas tú limpiar sus vestiduras, Señor. La sangre de aquel Cordero, de aquel sacrificio perfecto nos limpia, Señor, y nos purifica. Limpia, Señor, de toda conciencia de pecado, Señor, por medio de la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, que es perfecto, Señor, ese sacrificio. No hay otro sacrificio más perfecto que el tuyo, Señor Jesús. El que diste. Nadie, Señor, tomó tu vida. Tú la diste. Padre, a ti te plació que tu Hijo fuera otorgado como un regalo, como una dádiva de tu amor eterno para todo el mundo. Aquel que no conoce tu amor, aquel que ha tenido, Señor, Padre, destrozado su corazón por tantas traiciones, Señor, pueda reconocerte a ti como aquel amor, Padre, que pueda reconocerte, Señor, como ese amor que ha sido derramado, Señor, sobre el mundo por medio de Cristo. Trae, Señor, ese arrepentimiento sobre los corazones. Quebranta, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, aquellos corazones duros. De alguna manera, Señor, han estado viendo y observando tu tema, tus enseñanzas. No son mías, son tus enseñanzas, son tus palabras. Trae, Señor, consuelo al alma, Señor, que ha estado seca. Trae, Señor, Padre, consuelo, Padre, en el nombre de Jesús, y esperanza a aquellos que la han perdido. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos y te damos toda gloria y toda alabanza, Señor,
por los siglos de los siglos de los siglos. Seas admirado, seas exaltado, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Limpia los corazones, limpia los corazones, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Sella, Señor, esta enseñanza en los corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias y te bendecimos, Padre. En el nombre de Jesús te bendecimos, te damos gracias por participar con nosotros en el tema de los dos testigos en tu programa Días Escates. Dios te bendiga.